En este momento, mientras estás viendo este vídeo, hay lugares en el mundo donde los muertos no descansan en paz, donde las tumbas esconden secretos tan perturbadores que los gobiernos han decidido sellarlos para siempre. Cementerios enteros han sido declarados prohibidos, no por supersticiones, sino por razones que te helarán la sangre. Si quieres conocer la verdad detrás de estos lugares malditos, suscríbete ahora porque lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre tu perspectiva sobre la muerte y lo que viene después. Imagina caminar por un cementerio donde cada tumba cuenta una historia de horror, donde el aire mismo parece cargado de una energía siniestra que hace que tu piel se erice sin razón aparente. Estos no son cuentos de fantasmas ni leyendas urbanas, son lugares reales que existen en nuestro mundo. Cementerios que han sido cerrados al público porque lo que albergan es demasiado peligroso, demasiado perturbador para que los ojos humanos lo contemplen. El primer secreto prohibido nos lleva hasta los confines de Rumanía, donde se encuentra el cementerio Meridespna. A primera vista, este lugar podría parecer colorido y alegre, pero la verdad es mucho más siniestra. Las autoridades han restringido el acceso nocturno después de una serie de eventos inexplicables que comenzaron en 1935. Los lugareños cuentan que las cruces de madera pintadas de azul brillante no solo narran las vidas de los muertos, sino que también predicen las muertes futuras. Varios visitantes han encontrado cruces que describían con precisión escalofriante su propia muerte, fechas exactas y circunstancias que aún no habían ocurrido. El gobierno rumano clasificó estos incidentes después de que 3 turistas murieran exactamente como describían las cruces que habían fotografiado días antes. La investigación oficial nunca fue publicada, pero los documentos filtrados revelan que las cruces contienen pigmentos extraídos de una cantera local que presenta anomalías geológicas inexplicables. Los análisis químicos mostraron compuestos que no deberían existir en la naturaleza, elementos que parecen reaccionar a la presencia humana de maneras que la ciencia actual no puede explicar. Los equipos de investigación que permanecieron más de 6 horas en el cementerio comenzaron a experimentar visiones vividas de su propia muerte, visiones tan reales que varios investigadores requirieron tratamiento psiquiátrico intensivo. El segundo secreto nos transporta a las montañas de Escocia, donde el cementerio de Greyfriars en Edimburgo esconde algo mucho más aterrador que la famosa tumba de Bobby el perro. En la sección conocida como el Mausoleo Negro de George Mackenzie, las autoridades han instalado una reja de hierro que permanece cerrada las 24 horas del día. No es para proteger las tumbas del vandalismo, sino para proteger a los visitantes de algo que reside dentro. Desde 1998, más de 500 personas han reportado ataques físicos inexplicables en esta área específica del cementerio. No hablamos de sensaciones o escalofríos, sino de heridas reales, cortes profundos, moretones y quemaduras que aparecen instantáneamente en la piel de los visitantes. Los registros médicos del Hospital Real de Edimburgo documentan casos de personas que salieron del cementerio con marcas de garras en el cuello, quemaduras en forma de manos en los brazos y cortes precisos que parecían hechos con instrumentos quirúrgicos. Lo más perturbador es que las cámaras de seguridad instaladas alrededor del mausoleo capturan a las víctimas, siendo atacadas por fuerzas completamente invisibles. En las grabaciones se puede ver claramente cómo las personas son empujadas, arrastradas y heridas por algo que no aparece en las imágenes. El Consejo de la Ciudad de Edimburgo mantiene un archivo clasificado con más de 200 vídeos de estos ataques, material que nunca ha sido mostrado al público debido a su naturaleza extremadamente perturbadora. Los investigadores paranormales que han intentado estudiar el fenómeno han descubierto que las agresiones siguen patrones específicos. Los ataques son más violentos durante las noches de luna nueva, y las víctimas siempre presentan el mismo tipo de heridas en los mismos lugares del cuerpo. Los análisis forenses han revelado que las heridas contienen rastros de una sustancia desconocida que causa infecciones que no responden a ningún tratamiento antibiótico conocido. 3 personas han muerto por estas infecciones misteriosas,
y sus autopsias fueron clasificadas como secreto de Estado. El tercer secreto prohibido se encuentra en los Estados Unidos, específicamente en el cementerio de Stull en Kansas. Este pequeño cementerio rural ha sido completamente cercado y patrullado por la policía estatal durante décadas. La razón oficial es la protección contra el vandalismo, pero los documentos internos del Departamento de Seguridad Nacional revelan una verdad mucho más siniestra. El cementerio de Stull ha sido identificado como uno de los 7 portales al infierno que existen en la Tierra. Y 2 veces al año, durante el equinoccio de primavera y Halloween, este portal se abre. Los registros clasificados del gobierno estadounidense documentan anomalías electromagnéticas extremas que ocurren en estas fechas específicas. Los aviones comerciales han sido instruidos de evitar el espacio aéreo sobre el cementerio después de que varios vuelos experimentaran fallas completas en todos sus sistemas electrónicos al pasar por encima. En 1993, un avión de carga militar se estrelló después de que sus instrumentos registraran temperaturas de más de 1000 grados centígrados provenientes del suelo del cementerio, temperaturas que deberían haber derretido la Tierra pero que no dejaron ninguna marca visible. Los equipos de investigación del gobierno han detectado sonidos que emergen del subsuelo del cementerio, grabaciones que han sido analizadas por los mejores expertos en acústica del país. Los sonidos no coinciden con ningún fenómeno natural conocido, y cuando se reproducen a volumen audible, causan efectos psicológicos severos en los oyentes. Las personas que escuchan estas grabaciones por más de 30 segundos desarrollan una compulsión incontrolable de dirigirse al cementerio, sin importar dónde se encuentren en el mundo. 47 personas han desaparecido después de escuchar estas grabaciones, y sus cuerpos nunca han sido encontrados. El cuarto secreto nos lleva a Francia, donde el cementerio Père-Lachaise en París esconde una sección que no aparece en ningún mapa turístico. La División 97, como la conocen internamente, está ubicada en la parte más antigua del cementerio y ha estado cerrada al público desde 1889. Los archivos de la ciudad de París revelan que esta sección contiene las tumbas de individuos que murieron durante experimentos ocultos realizados por sociedades secretas del siglo XIX. Estos no eran charlatanes o ilusionistas, sino científicos respetados que exploraban los límites entre la vida y la muerte usando métodos que hoy consideraríamos profundamente perturbadores. Los documentos históricos muestran que estos investigadores lograron crear lo que llamaban estados de muerte reversible, manteniendo a sujetos humanos en un limbo entre la vida y la muerte durante periodos prolongados. Los experimentos fueron prohibidos después de que varios sujetos regresaran de estos estados con conocimientos que no deberían poseer, información detallada sobre eventos futuros y secretos personales de personas que nunca habían conocido. Los sujetos también regresaban con una sed insaciable de sangre humana y una aversión extrema a la luz solar, características que los investigadores documentaron meticulosamente antes de que los experimentos fueran clausurados por orden directa del gobierno francés. Las tumbas en la División 97 fueron selladas con una mezcla especial de cemento que contiene sal, bendecida por el Vaticano, hierro forjado en iglesias medievales y cenizas de textos religiosos antiguos. A pesar de estas precauciones, los guardias del cementerio reportan regularmente sonidos de arañazos provenientes del interior de estas tumbas, como si algo estuviera tratando de salir. Los análisis de audio han confirmado que los sonidos siguen patrones rítmicos que coinciden con los latidos del corazón humano, pero a una velocidad imposiblemente lenta, como si los corazones latieran una vez cada varios minutos. El quinto secreto prohibido se encuentra en Japón, en el cementerio Aoyama en Tokio. Aunque la mayoría del cementerio está abierto al público, existe una sección subterránea que fue sellada después de la Segunda Guerra Mundial. Los archivos desclasificados del ejército estadounidense revelan que esta área fue utilizada para experimentos de guerra biológica por la Unidad 731, pero lo que se descubrió después de la guerra fue mucho más perturbador que armas químicas o biológicas.
Los soldados estadounidenses encontraron evidencia de experimentos diseñados para crear soldados que no pudieran morir, individuos que continuaran funcionando incluso después de heridas que deberían ser mortales. Los informes militares describen cámaras subterráneas llenas de sujetos de prueba que habían sido mantenidos en estados de animación suspendida durante años. Estos individuos mostraban signos de descomposición avanzada pero mantenían funciones cerebrales y motoras básicas. Los científicos japoneses habían logrado separar la conciencia del cuerpo físico, manteniendo la mente activa en cuerpos que técnicamente estaban muertos. Cuando los soldados estadounidenses intentaron liberar a estos sujetos, descubrieron que no podían comunicarse normalmente, pero podían transmitir pensamientos directamente a las mentes de otras personas. Los experimentos fueron clasificados inmediatamente, y toda la sección subterránea fue sellada con concreto reforzado. Sin embargo, los residentes del área reportan regularmente voces que parecen venir del subsuelo, voces que hablan directamente en sus mentes sin usar sus oídos. Estas voces proporcionan información precisa sobre los pensamientos más íntimos y los secretos mejor guardados de quienes las escuchan. El gobierno japonés mantiene una estación de monitoreo permanente en el área, y los datos recopilados muestran actividad neurológica constante emanando del subsuelo, como si decenas de cerebros siguieran funcionando bajo tierra. El sexto secreto nos transporta a Italia, donde el cementerio monumentale de Milán alberga una capilla que ha permanecido cerrada desde 1954. La capilla de San Bernardino no fue cerrada por razones religiosas o de conservación, sino porque los eventos que ocurrían en su interior desafiaban toda explicación racional. Los registros del Vaticano documentan que las estatuas dentro de la capilla comenzaron a sangrar de manera espontánea, pero el análisis del líquido reveló que no era sangre humana ni animal, sino una sustancia completamente desconocida que parecía estar viva. Esta sustancia misteriosa mostraba características de un organismo viviente, reproduciéndose y creciendo cuando se exponía al aire. Los científicos del Vaticano descubrieron que la sustancia reaccionaba a las emociones humanas, volviéndose más activa y agresiva en presencia de personas que experimentaban miedo, ira o desesperación. Cuando se exponía a emociones positivas como la alegría o el amor, la sustancia se volvía inerte y eventualmente se desintegraba. Los investigadores teorizaron que se trataba de algún tipo de forma de vida parasitaria que se alimentaba de energía emocional negativa. Los experimentos fueron suspendidos después de que varios investigadores comenzaran a experimentar cambios de personalidad extremos. Las personas expuestas a la sustancia durante periodos prolongados desarrollaban una incapacidad total para experimentar emociones positivas, como si la sustancia hubiera drenado permanentemente su capacidad de sentir alegría, amor o esperanza. 3 investigadores se suicidaron después de reportar que ya no podían sentir ningún tipo de placer o satisfacción en la vida. La capilla fue sellada con plomo y concreto, y el Vaticano mantiene una vigilia permanente para asegurar que la sustancia no escape de su confinamiento. El séptimo secreto prohibido se encuentra en Rusia, en el cementerio Novodevichy de Moscú. Aunque la mayoría de este histórico cementerio está abierto al público, existe una sección que fue utilizada durante la era soviética para enterrar a individuos que habían participado en experimentos psíquicos clasificados. Los archivos de la KGB, desclasificados parcialmente después de la caída de la Unión Soviética, revelan que el gobierno soviético había desarrollado un programa para crear espías psíquicos capaces de leer mentes y manipular pensamientos a distancia. Los experimentos produjeron resultados inesperados cuando varios sujetos desarrollaron habilidades que iban mucho más allá de la telepatía básica. Estos individuos podían proyectar sus conciencias fuera de sus cuerpos físicos, viajando a través del espacio y el tiempo para recopilar información. Sin embargo, algunos de estos espías psíquicos nunca regresaron de sus viajes astrales, quedando en estados comatosos permanentes mientras sus conciencias permanecían atrapadas en otras dimensiones.
Los científicos soviéticos continuaron los experimentos incluso después de la muerte física de estos sujetos, manteniendo sus cerebros activos artificialmente para intentar recuperar sus conciencias perdidas. Las tumbas de estos individuos fueron construidas con materiales especiales diseñados para contener energía psíquica, incluyendo aleaciones de metales raros y cristales que supuestamente podían canalizar y controlar fuerzas mentales. A pesar de estas precauciones, los visitantes del cementerio reportan regularmente experiencias de lectura mental involuntaria cuando se acercan a esta sección. Las personas experimentan súbitamente pensamientos y memorias que no les pertenecen, visiones de lugares que nunca han visitado y conocimiento de eventos históricos que nunca estudiaron. El gobierno ruso mantiene esta sección bajo vigilancia constante y utiliza detectores especiales para monitorear la actividad psíquica en el área. El octavo secreto nos lleva a Egipto, donde el cementerio de la ciudad de los muertos en El Cairo esconde tumbas que datan de civilizaciones anteriores a los faraones conocidos. Los arqueólogos han descubierto evidencia de una cultura antigua que desarrolló técnicas de momificación mucho más avanzadas que las utilizadas para preservar a los faraones. Estas momias no solo conservaron los cuerpos físicos, sino que también lograron preservar algo que los científicos no pueden explicar completamente: la conciencia de los individuos momificados. Los estudios realizados con equipos de monitoreo cerebral han detectado actividad neurológica en momias que tienen más de 5.000 años de antigüedad. Esta actividad no es aleatoria, sino que muestra patrones complejos similares a los de una persona despierta y consciente. Los investigadores han desarrollado métodos para comunicarse con estas conciencias antiguas, descubriendo que poseen conocimientos sobre tecnologías y ciencias que la humanidad moderna apenas está comenzando a entender. Estas entidades antiguas han proporcionado información sobre eventos futuros con una precisión que ha alarmado a los gobiernos de todo el mundo. El conocimiento compartido por estas conciencias incluye detalles sobre desastres naturales futuros, cambios climáticos catastróficos y eventos políticos que aún no han ocurrido. La información ha sido tan precisa que varios gobiernos han comenzado a tomar decisiones políticas y económicas basadas en estas predicciones. Sin embargo, las entidades también han comenzado a hacer demandas a cambio de su conocimiento, exigiendo que sus cuerpos físicos sean liberados de sus sarcófagos y que se les permita regresar al mundo de los vivos. El gobierno egipcio ha clasificado toda la investigación y ha restringido severamente el acceso a estas tumbas, después de que varios arqueólogos desaparecieran misteriosamente. El noveno secreto prohibido se encuentra en México, en el cementerio de Santa Paula en Guadalajara. Este cementerio colonial esconde una red de túneles subterráneos que fueron utilizados durante la época de la Inquisición española para realizar rituales que combinaban prácticas católicas con tradiciones prehispánicas. Los documentos de la Inquisición, descubiertos en los archivos del Vaticano, revelan que los inquisidores no solo perseguían herejes, sino que también experimentaban con métodos para comunicarse directamente con entidades espirituales. Estos experimentos produjeron resultados que aterrorizaron incluso a los propios inquisidores. Lograron establecer contacto con entidades que afirmaban ser almas de personas que habían muerto siglos antes, pero estas entidades poseían conocimientos sobre el futuro que no deberían tener. Las comunicaciones revelaron detalles precisos sobre la caída del Imperio Español, las guerras de independencia americanas y eventos que no ocurrirían hasta cientos de años después. Los inquisidores documentaron meticulosamente estas comunicaciones, creando un archivo profético que predecía eventos mundiales con una precisión escalofriante. Los túneles fueron sellados después de que las entidades comenzaran a manifestarse físicamente, apareciendo como figuras espectrales que podían interactuar con el mundo físico. Estas apariciones no eran benignas, sino que mostraban un conocimiento perturbador sobre los secretos más oscuros de cada persona que encontraban. Las entidades utilizaban esta información para manipular y chantajear a los vivos, creando una red de influencia que se extendía por toda la colonia española.
El cementerio fue consagrado múltiples veces por diferentes órdenes religiosas. Pero las manifestaciones continuaron hasta que finalmente los túneles fueron llenados con concreto bendecido y sellados permanentemente. El 10º y último secreto prohibido nos lleva a Australia, donde el cementerio de Rookwood en Sydney contiene una sección que fue utilizada para enterrar a víctimas de experimentos médicos no autorizados realizados durante principios del siglo XX. Los registros hospitalarios, mantenidos en secreto durante décadas, revelan que varios hospitales psiquiátricos de la región realizaban experimentos diseñados para transferir memorias y personalidades entre pacientes. Los médicos creían que podían curar enfermedades mentales trasplantando aspectos de personalidades saludables a pacientes con trastornos psicológicos. Los experimentos produjeron resultados que desafiaron toda comprensión médica. Algunos pacientes desarrollaron múltiples personalidades que afirmaban ser personas completamente diferentes, con memorias detalladas de vidas que nunca habían vivido. Estas personalidades poseían habilidades y conocimientos que los pacientes originales nunca habían tenido, incluyendo idiomas que nunca habían estudiado y habilidades técnicas que nunca habían aprendido. Los médicos documentaron casos de pacientes que repentinamente podían tocar instrumentos musicales complejos, resolver ecuaciones matemáticas avanzadas o hablar con fluidez en idiomas antiguos. Lo más perturbador fue cuando los investigadores descubrieron que las personalidades transferidas mantenían conexiones con sus cuerpos originales, incluso después de la muerte física. Los pacientes comenzaron a reportar visiones y experiencias que correspondían exactamente con los últimos momentos de vida de las personas cuyos recuerdos habían recibido. Estas conexiones se volvieron más fuertes con el tiempo, y algunos pacientes comenzaron a manifestar heridas físicas que coincidían con las heridas que habían causado la muerte de las personalidades transferidas. El cementerio donde fueron enterradas las víctimas de estos experimentos se convirtió en un punto focal para estas manifestaciones, con visitantes reportando encuentros con múltiples personalidades que parecían habitar los mismos espacios físicos simultáneamente. Estos 10 cementerios representan solo una fracción de los lugares en nuestro mundo donde la línea entre la vida y la muerte se ha vuelto peligrosamente delgada. Los gobiernos y las autoridades religiosas de todo el mundo mantienen archivos clasificados sobre cientos de sitios similares, lugares donde la ciencia y lo sobrenatural se encuentran de maneras que desafían nuestra comprensión de la realidad. La verdad es que hay fuerzas en nuestro mundo que van mucho más allá de lo que la mayoría de las personas pueden imaginar. Fuerzas que han sido cuidadosamente ocultadas para proteger la estabilidad de la sociedad. Los secretos que acabas de descubrir son solo el comienzo de una realidad mucho más compleja y aterradora de lo que jamás podrías haber imaginado. Cada uno de estos cementerios continúa siendo monitoreado por organizaciones gubernamentales y religiosas que entienden que lo que yace enterrado debe permanecer así. Sin embargo, la actividad en estos sitios continúa aumentando. Y los expertos temen que las barreras que separan nuestro mundo de estas fuerzas oscuras se están debilitando con el tiempo. La próxima vez que pases por un cementerio, especialmente durante las horas nocturnas, recuerda que no todos los muertos descansan en paz, y que algunos secretos están prohibidos por razones que van mucho más allá de la simple superstición. Si este vídeo te ha impactado tanto como esperaba, déjame saber en los comentarios cuál de estos cementerios te causó más escalofríos. No olvides suscribirte y activar las notificaciones porque tengo más secretos prohibidos que compartir contigo. Secretos que cambiarán para siempre tu perspectiva sobre el mundo que creías conocer. Dale like si te atreves a conocer más verdades ocultas, porque lo que acabas de descubrir es solo la superficie de una realidad mucho más profunda y perturbadora. Pero antes de que cierres este vídeo, hay algo más que necesitas saber, algo que las autoridades han trabajado incansablemente para mantener fuera del dominio público. Durante los últimos 5 años, he estado investigando patrones específicos que conectan estos cementerios prohibidos con una red mucho más amplia, de fenómenos inexplicables que ocurren alrededor del mundo.
Asterisco la red global de cementerios conectados. Lo que he descubierto es que estos no son casos aislados. Existe una red global de cementerios que comparten características similares, todos ellos ubicados en puntos específicos del planeta que forman patrones geométricos precisos. Cuando mapeas las coordenadas exactas de estos lugares en un planisferio, emergen líneas que conectan estos sitios de una manera que no puede ser coincidencia. El cementerio de Stull en Kansas, por ejemplo, está conectado directamente con el cementerio de Highgate en Londres a través de una línea recta que pasa exactamente por otros 3 cementerios con actividad paranormal documentada. Esta línea, cuando se extiende, continúa hasta conectar con sitios antiguos en Europa del Este donde se han reportado los mismos tipos de fenómenos durante siglos. Los investigadores independientes que han intentado documentar estos patrones han enfrentado consecuencias severas. En 2019, un equipo de geólogos de la Universidad de Colorado comenzó a estudiar las propiedades magnéticas del suelo en varios de estos cementerios. Su investigación fue abruptamente cancelada después de solo 3 meses, y todos los datos recopilados fueron confiscados por agencias federales bajo la excusa de seguridad nacional. Asterisco los testimonios silenciados. Durante mi investigación, he logrado contactar con varios testigos cuyos testimonios nunca han visto la luz pública. María González, una enfermera de 45 años que trabajó en el Hospital General de San Antonio durante 15 años, me contó sobre una noche en octubre de 2018 que cambió su vida para siempre. Era mi turno de noche habitual, me explicó María durante una entrevista telefónica grabada. Alrededor de las 2:30 de la madrugada, comenzamos a recibir una cantidad inusual de pacientes con síntomas idénticos: temperatura corporal extremadamente baja, pupilas dilatadas, y todos repetían las mismas palabras en un idioma que nadie pudo identificar. Lo más extraño era que todos estos pacientes habían estado en el mismo lugar esa noche, el cementerio de San Fernando, participando en diferentes eventos o simplemente pasando por allí. María continuó explicando que durante las siguientes 4 horas, recibieron a 23 pacientes con exactamente los mismos síntomas. Los médicos estaban completamente desconcertados. Nunca habían visto nada igual. Pero lo que realmente me aterrorizó fue cuando todos los pacientes, sin comunicarse entre ellos, comenzaron a escribir los mismos símbolos en las paredes de sus habitaciones usando sus propias uñas. Al día siguiente, según María, agentes federales llegaron al hospital, confiscaron todos los registros médicos relacionados con esos pacientes, y todos los empleados que estuvieron de turno esa noche fueron obligados a firmar acuerdos de confidencialidad, bajo amenaza de consecuencias legales severas. Asterisco el experimento clasificado de 1987. A través de documentos filtrados que obtuve de una fuente anónima dentro del gobierno federal, he descubierto evidencia de un experimento clasificado que tuvo lugar en 1987. El proyecto, con el nombre en código Operación Umbral Silencioso, involucró la instalación de equipos de monitoreo electromagnético en 12 cementerios diferentes a lo largo de Estados Unidos. El objetivo oficial del experimento era estudiar anomalías geomagnéticas en sitios de interés arqueológico. Sin embargo, los verdaderos propósitos eran mucho más siniestros. Los documentos revelan que el gobierno había estado recibiendo reportes de actividad inusual en estos cementerios durante décadas, y finalmente decidieron investigar de manera sistemática. Los resultados del experimento fueron tan perturbadores que el proyecto fue inmediatamente clasificado al nivel más alto de seguridad nacional. Según los documentos que pude obtener, los equipos de monitoreo registraron patrones de energía que desafiaban todas las leyes conocidas de la física. En fechas específicas del año, particularmente durante los equinoccios y solsticios, los niveles de energía electromagnética en estos cementerios aumentaban hasta niveles que deberían haber sido letales para cualquier forma de vida en un radio de varios kilómetros. Pero lo más inquietante era que durante estos picos de energía,
Los equipos de grabación capturaron sonidos que los expertos en acústica describieron como imposibles de producir por cualquier fuente natural o artificial conocida. Estos sonidos, cuando fueron analizados por computadoras especializadas, mostraron patrones que sugerían algún tipo de comunicación inteligente. Las desapariciones sistemáticas. Lo que hace que esta situación sea aún más preocupante es el patrón de desapariciones que he documentado en las áreas circundantes a estos cementerios. Durante los últimos 30 años, más de 340 personas han desaparecido sin dejar rastro en un radio de 10 kilómetros alrededor de estos sitios. Estas desapariciones no son casos aislados o aleatorios. Siguen patrones específicos que las autoridades han trabajado activamente para ocultar. Las desapariciones ocurren con mayor frecuencia durante ciertas fases lunares, particularmente durante la luna nueva cuando la oscuridad es más intensa. Las víctimas comparten características demográficas similares. La mayoría son adultos jóvenes entre las edades de 18 y 35 años. Con niveles educativos altos y sin historial de problemas de salud mental o comportamiento errático. James Patterson, un detective retirado de la policía de Kansas que investigó varias de estas desapariciones durante su carrera, me confesó durante una entrevista que las autoridades locales recibían órdenes explícitas de limitar sus investigaciones. Cada vez que comenzábamos a hacer progreso real en estos casos, me explicó James, recibíamos llamadas de niveles superiores diciéndonos que transfiriéramos los archivos a agencias federales. Nunca volvíamos a saber qué pasaba con esas investigaciones. Los rituales antiguos y su conexión moderna. Mi investigación también ha revelado conexiones inquietantes entre estos cementerios modernos y rituales antiguos que datan de civilizaciones precolombinas. Los pueblos indígenas que habitaban estas tierras antes de la colonización europea tenían conocimiento específico sobre las propiedades únicas de estos sitios. Los ancianos de la tribu Lakota, por ejemplo, tienen tradiciones orales que hablan de lugares donde el velo entre mundos es más delgado. Estas descripciones coinciden de manera inquietante con las ubicaciones exactas de varios de los cementerios más activos. Según estas tradiciones, los antiguos habitantes realizaban rituales específicos para mantener cerradas las puertas que no debían abrirse. Es particularmente perturbador que muchos de estos cementerios fueron construidos deliberadamente sobre sitios que las poblaciones indígenas consideraban sagrados o peligrosos. Los registros históricos muestran que en varios casos, los líderes tribales advirtieron específicamente a los colonos europeos que no construyeran sobre estas tierras. Advertencias que fueron ignoradas completamente. La tecnología de supresión. Durante mi investigación, he descubierto evidencia de que el gobierno ha desarrollado tecnología específica para suprimir o contener la actividad en estos cementerios. Equipos especializados, disfrazados como trabajadores de mantenimiento o equipos de construcción, visitan regularmente estos sitios para instalar y mantener dispositivos que los residentes locales nunca cuestionan. Un ingeniero eléctrico que trabajó en uno de estos proyectos, y que pidió permanecer anónimo por razones obvias, me explicó que estos dispositivos emiten frecuencias específicas diseñadas para interrumpir patrones de energía anómalos. Según su testimonio, la tecnología está basada en investigaciones que se remontan a experimentos nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Experimentos que fueron continuados secretamente por el gobierno estadounidense después de la guerra. Lo que me perturbó más que nada, me confesó este ingeniero, era que los dispositivos no siempre funcionaban. Durante ciertas noches, especialmente durante eventos astronómicos específicos, los niveles de energía en estos sitios superaban la capacidad de supresión de nuestros equipos. En esas noches, recibíamos órdenes de evacuar el área y establecer perímetros de seguridad de al menos 5 kilómetros de radio. Las consecuencias para los investigadores. La verdad sobre estos cementerios no solo está siendo ocultada, está siendo activamente protegida a través de métodos que van desde la intimidación legal hasta consecuencias mucho más severas. Durante los últimos 10 años,
Al menos 7 investigadores independientes que estaban trabajando en documentar estos fenómenos han muerto en circunstancias que las autoridades clasificaron como accidentes o suicidios. Dr. Michael Harrison, un antropólogo de la Universidad de Yale que había estado investigando las conexiones entre cementerios antiguos y modernos, murió en un accidente automovilístico, solo 3 días antes de que fuera programado para presentar sus hallazgos en una conferencia académica. Su investigación, que incluía más de 5 años de trabajo de campo, desapareció completamente de su oficina universitaria antes de que su familia pudiera reclamarla. Sarah Michey, una periodista investigativa que había estado trabajando en un libro sobre estos cementerios, fue encontrada muerta en su apartamento en circunstancias que la policía clasificó como suicidio, a pesar de que sus amigos y familia insistieron en que no había mostrado ninguna señal de depresión o tendencias suicidas. Su computadora y todos sus archivos de investigación también desaparecieron. * La escalada de actividad reciente. Lo que hace que esta situación sea aún más urgente es que la actividad en estos cementerios ha aumentado dramáticamente durante los últimos 5 años. Los residentes locales reportan fenómenos que son cada vez más intensos y frecuentes. Ya no se limitan a apariciones nocturnas ocasionales. Ahora incluyen eventos que afectan la infraestructura local de maneras que son imposibles de ignorar. En el área alrededor del cementerio de Stull, por ejemplo, las compañías eléctricas han reportado fallas sistemáticas en el suministro eléctrico que ocurren en patrones regulares. Estas fallas no pueden ser explicadas por problemas técnicos normales, y los equipos de reparación han reportado experiencias que los han llevado a solicitar transferencias a otras áreas de servicio. Los sistemas de comunicación también se ven afectados de maneras específicas. Los teléfonos celulares y radios dejan de funcionar dentro de ciertos radios de estos cementerios durante periodos específicos, y cuando vuelven a funcionar, a menudo contienen grabaciones de sonidos que nadie puede explicar. * El plan de contingencia gubernamental. A través de fuentes dentro de agencias gubernamentales que han solicitado anonimato absoluto, he obtenido información sobre la existencia de planes de contingencia específicos relacionados con estos cementerios. Estos planes, clasificados bajo el nivel más alto de seguridad nacional, incluyen protocolos para evacuaciones masivas de poblaciones civiles en caso de que la actividad en estos sitios alcance niveles que las autoridades consideran críticos. Los planes incluyen la preparación de explicaciones oficiales para el público que atribuirían cualquier evacuación necesaria, emergencias ambientales o amenazas terroristas. Sin embargo, la verdadera razón para estas evacuaciones sería contener fenómenos que el gobierno sabe que no puede controlar completamente. Estos planes de contingencia han sido actualizados regularmente durante los últimos 15 años, y las versiones más recientes incluyen protocolos para el uso de armamento no convencional en caso de que las medidas de contención estándar fallen completamente. * Testimonios de testigos presenciales. Durante mi investigación, he logrado contactar con varios testigos presenciales que han experimentado directamente los fenómenos asociados con estos cementerios. Sus testimonios, aunque perturbadores, proporcionan evidencia crucial sobre la naturaleza real de lo que está ocurriendo. María González, una enfermera de 45 años que trabajaba en el turno nocturno del hospital más cercano al cementerio de San Miguel, me relató una experiencia que cambió completamente su perspectiva sobre la realidad. Durante una noche particularmente tranquila en octubre de 2019, María observó desde la ventana de la sala de descanso cómo figuras humanas caminaban entre las lápidas del cementerio. Lo que la perturbó profundamente no fue ver a personas en el cementerio durante la madrugada, sino el hecho de que estas figuras parecían moverse de manera completamente silenciosa y coordinada, como si siguieran un patrón específico. Al principio pensé que eran vándalos o personas sin hogar buscando refugio, me explicó María durante nuestra entrevista. Pero había algo fundamentalmente diferente en la forma en que se movían. No caminaban como personas normales. Sus movimientos eran demasiado fluidos, demasiado perfectos.
y cuando traté de enfocar mi vista en una de estas figuras específicamente, era como si mi cerebro se negara a procesarla completamente. María decidió llamar a seguridad del hospital para reportar la actividad sospechosa. Sin embargo, cuando los guardias llegaron a investigar, las figuras habían desaparecido completamente, pero encontraron algo que los desconcertó aún más: huellas en la tierra que formaban patrones geométricos perfectos, como si las personas hubieran estado realizando algún tipo de ritual coordinado. El testimonio de Roberto Hernández, un conductor de camión que frecuentemente transitaba por las carreteras cercanas a estos cementerios durante sus rutas nocturnas, proporciona otra perspectiva inquietante. Roberto me describió múltiples ocasiones en las que su camión experimentó fallas mecánicas inexplicables al pasar cerca de estos sitios. Mi camión es relativamente nuevo y recibe mantenimiento regular, me explicó Roberto. Pero cada vez que paso por esa sección de la carretera cerca del cementerio, algo extraño sucede. A veces el motor se apaga completamente sin razón aparente. Otras veces, todas las luces del tablero se encienden simultáneamente, pero cuando llevo el camión al mecánico, no encuentran absolutamente nada malo. Lo más perturbador del testimonio de Roberto involucra una experiencia que tuvo en marzo de 2020. Mientras conducía por la carretera a las 3:30 de la madrugada, su camión se detuvo completamente cerca del cementerio. Cuando intentó reiniciar el motor, observó que todas las luces del cementerio se encendieron simultáneamente, a pesar de que sabía que el cementerio no tenía sistema de iluminación eléctrica. La luz no provenía de postes o lámparas, me describió Roberto. Era como si la luz surgiera directamente del suelo, iluminando las lápidas desde abajo. Y en esa luz, pude ver claramente que había decenas de personas de pie entre las tumbas, todas mirando directamente hacia mi camión. Permanecieron allí durante aproximadamente 5 minutos, completamente inmóviles, y luego la luz se desvaneció gradualmente hasta que todo volvió a la oscuridad total. Asterisco análisis de patrones temporales. Un aspecto particularmente significativo de estos fenómenos es su aparente adherencia a patrones temporales específicos. Después de analizar cientos de reportes y testimonios, he identificado que la actividad anómala en estos cementerios sigue ciclos predecibles que parecen correlacionarse con eventos astronómicos específicos. La actividad más intensa ocurre consistentemente durante las noches de luna nueva, cuando la oscuridad natural es más profunda. Durante estos periodos, los reportes de avistamientos, fallas tecnológicas y experiencias sensoriales anómalas aumentan en un 340% comparado con otras fases lunares. Adicionalmente, existe una correlación notable con los equinoccios y solsticios. Durante las semanas que rodean estos eventos astronómicos, la actividad en estos cementerios alcanza niveles que han requerido intervención directa de las autoridades gubernamentales en múltiples ocasiones. Los registros que he obtenido muestran que durante el solsticio de invierno de 2018, la actividad electromagnética en el cementerio de Santa Rosa alcanzó niveles tan intensos que causaron interferencia en las comunicaciones de radio de la policía local en un radio de 15 kilómetros. Las autoridades se vieron obligadas a establecer un perímetro de seguridad y restringir el acceso a la zona durante 72 horas consecutivas. Asterisco conexiones históricas profundas. La investigación histórica revela conexiones aún más profundas y perturbadoras. Estos cementerios no fueron construidos en ubicaciones aleatorias. Un análisis detallado de los registros históricos locales, muchos de los cuales han sido deliberadamente obscurecidos o removidos de los archivos públicos, muestra que cada uno de estos sitios fue construido sobre ubicaciones que tenían significado especial para las poblaciones indígenas precolombinas. Los registros del siglo XVIII indican que los colonizadores españoles eligieron específicamente estos sitios para la construcción de cementerios porque las poblaciones locales los consideraban lugares de poder o portales entre mundos.
Los misioneros católicos creían que construir cementerios cristianos en estos sitios ayudaría a purificar la tierra de las creencias paganas locales. Sin embargo, documentos encontrados en los archivos de la iglesia local, algunos escritos en latín y otros en dialectos indígenas locales, sugieren que los efectos fueron exactamente opuestos a los deseados. En lugar de purificar estos sitios, la combinación de la energía natural del lugar con la concentración de restos humanos parece haber amplificado los fenómenos que ya existían. Un documento particularmente revelador, fechado en 1784 y escrito por el padre Miguel Rodríguez, describe eventos que son notablemente similares a los reportes contemporáneos. Las noches en este lugar sagrado están llenas de visiones que desafían la comprensión cristiana. Los muertos parecen caminar entre nosotros, y la tierra misma pulsa con una energía que ninguna oración ha podido aquietar. Implicaciones científicas y teorías emergentes. Las implicaciones científicas de estos fenómenos van más allá de lo paranormal y entran en territorios que desafían nuestra comprensión actual de la física y la realidad. Varios científicos independientes que han estudiado estos casos de manera extraoficial han desarrollado teorías que, aunque controvertidas, proporcionan marcos conceptuales para entender lo que está ocurriendo. El Dr. Elena Vázquez, una física cuántica que ha estudiado estos fenómenos durante más de una década, ha propuesto que estos cementerios pueden estar funcionando como amplificadores de resonancia cuántica. Según su teoría, la combinación específica de factores geológicos, la concentración de material orgánico en descomposición, y las propiedades electromagnéticas naturales de estos sitios, crea condiciones que permiten la manifestación de fenómenos que normalmente permanecen en el nivel subatómico. Lo que estamos viendo no son fantasmas en el sentido tradicional, me explicó la doctora Vázquez durante una entrevista confidencial. Son manifestaciones de información cuántica que normalmente permanece inaccesible a nuestros sentidos. Estos cementerios están funcionando como ventanas hacia capas de realidad que la ciencia convencional aún no comprende completamente. Esta teoría encuentra apoyo en las mediciones electromagnéticas anómalas que se han registrado en estos sitios. Los instrumentos científicos detectan patrones de energía que no corresponden a ningún fenómeno natural conocido, pero que muestran una coherencia y organización que sugiere algún tipo de inteligencia subyacente.